El diccionario de la Real Academia de la Lengua define la palabra cultura como conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época o grupo social, o como conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo. En este pragmático concepto nos enmarcamos para sintetizar que cultura es una forma de vida, una manera de ser, un modo de pensar y de sentir, y un peculiar sentido de hacer las cosas cotidianas. Bueno, para mí la cultura es una política de vida. Hay que aprovechar los momentos coyunturales en la vida y en base a la cultura, a esta forma que la cosmovisión nos ha dado esta participación aquí. Bueno, la cultura es un constructo social que propende a manifestar las múltiples expresiones en las cuales la sociedad se manifiesta. La cultura que nosotros heredamos en América es una cultura de alguna manera prefabricada por esa concepción eurocentrista de que la cultura es un producto y ese producto, aun cuando sea intangible, tiene la posibilidad de ser medible o cuantificable. Yo lo concibo el hecho cultural desde el hecho de la creación y me parece que el concepto de cultura es la transformación de la naturaleza en algo estético, en algo bello. Como específicamente el concepto de cultura y el arte es ese, transformar la naturaleza en algo estéticamente bello. La cultura es un cúmulo de experiencias identitarias de un grupo de personas que conviven. Romanticismo, pues el ser humano está caracterizado a amar, amarse primero uno mismo, estar bien uno mismo para ayudar a los demás. A apegarse un poco al romanticismo en esta época es un valoramiento individual, ¿no? Una interiorización de nosotros. Todas las manifestaciones literarias de alguna manera lo que buscan es darle la libertad a la imaginación y a la creatividad, en el caso de los escritores, de manifestarse, de construir diálogos con sus lectores. Uno de los primeros románticos literatos en cuanto a poética, el maestro Hölderlin, pues se enfocó mucho en el tema de la sensibilidad, de la emocionalidad, de todos estos sentimientos elevados acerca del amor. Y pues América llega también un poco tarde, ¿no? El romanticismo a América llega tardío. El romanticismo lo que busca es esa posibilidad de enaltecer a la amada, de significar las más altas manifestaciones del amor. El romanticismo no es más que el sentimiento que tiene el artista, la forma como el artista, por medio de su obra de arte, sea la pintura, la música, expresa hacia el sentir de los seres humanos. Es la parte espiritual, tiene mucho que ver con la muerte también, ¿sí? Porque siempre va ligada a ese futuro que uno tiene como ser humano, ¿sí? Para mí el romanticismo es eso, o sea, es lo contrario del realismo social, es lo contrario del impresionismo, del expresionismo. Entonces empieza a nacer otro tipo de necesidad en el espíritu del artista. ¿Tú consideras de que existen pueblos incultos? No podría existir un pueblo inculto en la medida de que, o sea, la cultura es una significación de su identidad. Lo que pueden existir es, digamos, espacios donde los niveles de ignorancia en lo que se conoce como conocimiento hoy día tengan unos mayores índices. Pero la cultura está desde la forma de cómo se cocina un plato, de cómo se teje una prenda, de cómo se construye un baile o un encuentro. Entonces el tema de la incultura no aplica en ese contexto. Pueblos incultos. No, yo me parece que son pueblos mal juzgados, porque cultura dominante y cultura popular. Entonces para la cultura dominante el pueblo no entiende, no sabe. Pero esta cultura dominante no sabe que el pueblo tiene una manera de ver el mundo, de hablar, de interpretar, de curarse. Entonces, no, para mí, no, pues hay un pueblo que tiene una cultura y una clase dominante que presume también una cultura. Toda sociedad, todo pueblo tiene su cultura, tiene su identidad. El hecho mismo de vivir en grupo,
el mismo hecho de convivir con una persona y otra, van creando su propia identidad y por ende su propia cultura. Bueno, la incultura es un término que se lo ha venido dando en esta generación, diría yo. Le decían a una persona que es inculto porque no asiste a los eventos culturales. Acá en Carchi Nariño tenemos la misma identidad, las mismas bases culturales, los mismos procesos. Somos un poquito arraigados qué sé yo, al frío, al yarabí, a nuestros yumbos. Esa sería una diferencia, ¿no? Contrastes rítmicos, contrastes de sentimientos, pero pues la alegría del ser humano siempre prevalece y un pueblo inculto nunca ha existido, nunca existirá, sino un pueblo mal informado. Hay que informarla y un pueblo informado, educado, es un pueblo que va a sobresalir más. Nuestra manera de vestir, de celebrar las fiestas, nuestras expresiones artísticas y lo que nos rodea son expresiones que configuran la cultura. La cultura ha configurado la forma de ser de un pueblo. No se reserva únicamente para una determinada élite ni clase social, ni mucho menos hacia sectores con alta escolaridad. Por ende, no existen pueblos sin cultura. La forma de cultura es intangible pero nunca subjetiva, inmaterial pero no visible. Está profundamente ligada al hombre en forma global, sin discrimen a ningún pueblo. Los elementos enriquecedores de la cultura son los que tienen que ver con las concepciones humanas, como por ejemplo la identidad desde un hecho colectivo, lo que se define como sentido de pertenencia. La cultura evoluciona junto con las corrientes filosóficas. Grandes momentos como la conquista incaica, la conquista española, la industrialización y la globalización nos han traído las formas de cultura de las que ahora somos parte, no como elementos que se pueden separar, sino como un ente indisoluble. En Ecuador podemos mirar cómo la literatura ha sido parte de este cambio cultural. Es así que en el año de 1904, el ambateño Luisa Martínez y su inmortal novela A la Costa, en la cual enmarca su enfoque liberal al tema religioso, pues vio en el fanatismo popular y en la desaforada influencia del clero los factores disolventes de la sociedad. Como elemento relevante de la configuración cultural está la música ecuatoriana, expresión audible de nuestra historia y de la resistencia, ya que si bien fue inspirada en ritmos extranjeros traídos por los españoles para ser escuchados por las altas élites, yarabíes como Puñales, Mis Tres Marías y otros tantos que se esconden en una historia particular y un recuerdo son la esencia del cancionero ecuatoriano. Posteriormente se sumó el romanticismo al pasillo, con poetas de oro como Medardo Ángel Silva y la interpretación señoral del ruiseñor de América Julio Alfredo Jaramillo Laurido, el maestro JJ. Fueron nuestros indígenas quienes aportaron esas tonalidades melancólicas y profundas, propias del reclamo y la rabia de la época, como lo es el capítulo contado por César Dávila Andrade en ese boletín y elegía de las mitas. Yo soy Juan Antampan, Blas de Aguastos, Bernabelaya. Nací y agonicé en Choslaví, Chamanal y Tanlagua. Trabajé, tejí, hice la tela con que vistieron cuerpos los señores que le dieron desnudez y blancura a mi esqueleto. Y día Viernes Santo amanecí acostado con vómito de sangre entre hilos y lanzaderas. Así entinté con mi alma llena de costado la tela de los que me desnudaron. Pachacama, Pachacama, tú que no eres hembra ni varón, tú que eres todo y eres nada, como el venado herido por la sed te busco y solo a ti te adoro. Pachacama, si tan solo supieras, amigo de mi angustia, cómo pegaban sin razón. Indio, capizayo al suelo, indio, calzoncillo al suelo, indio boca abajo, cuenta los azotes. 1, 3, 5, 7, 25, 75. Así aprendí a contar con mi dolor y mis llagas en tu castellano. Y luego, levantándome y sangrando, tenía que besar mano y látigo de verdugo. Yo se lo pague a Mito, decía, de dolor y de tristeza. Y ahora vuelvo. Esta tierra es mía, mía, mía para adentro como mujer en la noche, mía
un día para arriba, más allá del gavilán. Vuelvo, álzome, levántome del tercer siglo de entre los muertos, y de los muertos vengo. Yo soy Juan Antampan, Yotam. Yo soy Blas de Aguascos, Yotam. Esta tierra es mía. La tierra se mueve con todas sus caderas, sus vientres y sus mamas. Yo soy el indio ecuatoriano. Vengo a reclamar mi heredad. Pachacamac, aquí estoy. Aquí estamos. Aquí estoy. La música folclórica nacida de palos de carrizo, forjado en flautas, cueros de animales, templados en madera para dar esa profundidad del bombo que se asimila a los latidos del corazón. Esto es Ecuador.